Hola, buenos días a todos. Siendo las 8 en punto, daremos inicio a la sesión clínica programada para el día de hoy. Mi nombre es Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a la doctora Hilda Hernández Sánchez por haberme asesorado para realizar esta presentación. Empezando primero por la ficha de identificación de la paciente. Es un femenino de 22 años de edad, con estado civil soltera, escolaridad, tiene preparatoria completa. Ella en ese momento era estudiante de licenciatura, originaria de Tampico y residente de Monterrey, Nuevo León desde hace 4 años. El interrogatorio de la paciente fue de manera directa y el motivo de consulta fue una reacción adversa a medicamentos. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares con relación a sus abuelos paternos y maternos, no contamos con información acerca de estos. En relación a su madre y a su padre, ambos viven. Su padre con antecedente de asma y rinitis alérgica, desconocemos si él tiene tratamiento. Con relación a su madre, viva también, con antecedente de hipersensibilidad al trimethoprim con sulfamethoxazol, refiriendo a la paciente que en una de esas ocasiones llegó a presentar un rash. Y ella cuenta con un hermano, un masculino, con antecedente de rinitis crónica, aparentemente sin tratamiento. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, ella cohabita con 2 personas, con su mamá y su papá, en una vivienda en zona urbana, con la que cuenta con todos los servicios básicos, flora negativa, fauna negativa, tiene presencia de perforaciones en ambos lóbulos de orejas y niega tabaquismo, etilismo, tatuajes o toxicomanías. Con relación a sus antecedentes personales patológicos, ella tiene antecedente de asma en la infancia. Además, en 2015 se hizo el diagnóstico de un tumor de células gigantes en húmero derecho, el cual tuvo una recidiva en 2018. Secundario al abordaje quirúrgico que se le realizó, en el sitio presenta o desarrolló una cicatriz queloide en hombro derecho desde la primera intervención. Y bueno, subsecuente a todo esto, ella quedó con un síndrome de hombro doloroso derecho, diagnosticado en 2018. En 2015 fue el año en donde se hizo la resección de la tumoración de húmero derecho y en 2018, tras la recidiva, se hizo una nueva reintervención. Con relación a los medicamentos que ella consume o los que se le aplican, por parte del servicio de dermatología había estado siendo tratada con triamcinolona intralesional para tratar la cicatriz queloide en el sitio de abordaje quirúrgico ya mencionado, esto de manera mensual. Además de eso, estaba recibiendo el anticuerpo monoclonal de denosumab con aplicación mensual por parte del servicio de reumatología. Esto dentro del mismo tratamiento debido a la recidiva del tumor de células gigantes, recibiéndolo de mayo a noviembre de 2018. Además, refiere haber estado consumiendo analgésicos y antiinflamatorios como la combinación de meloxicam con metacarbamol. Y bueno, las hospitalizaciones que ella tuvo fueron relacionadas con los eventos quirúrgicos previamente mencionados. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, tuvo su menarca a los 11 años con un ritmo de 30 a 35 días, con una duración de 7 días, llega a tener un método de planificación familiar y al momento no cuenta con antecedente de gestas. Su fecha de última menstruación se desconocía al momento del interrogatorio. Con relación a su principio, evolución y estado actual, ella inicia su padecimiento 15 minutos posteriores a la administración de metilprednisolona y lidocaína vía intraarticular en hombro derecho, esto es secundario al mismo síndrome de hombro doloroso. Refiere que después de que pasaron esos 15 minutos, ella presenta abones de manera generalizada, edema de manos y pies, hiperemia conjuntival, que se acompaña de disnea, palpitaciones, mareo y náuseas sin vómito. Es valorada
posteriormente por el servicio de medicina interna, en donde ella refiere que se le colocan 2 fármacos antihistamínicos vía intravenosa, y en este momento se interconsulta y se comenta en nuestro servicio el caso de la paciente. Para esto, el servicio tratante, en este caso medicina interna, solicita una triptasa sérica. A nuestra llegada, al momento de valorarla, la encontramos con los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 18, una presión arterial de 170, saturando el 99% al aire ambiente, y se registra un peso de 57 kilos y una talla de 1,68 metros. En cuanto al hábitus exterior, es un femenino de edad aparente igual a la cronológica, con facies no características, encontrándose alerta, reactiva y cooperadora a la exploración y al interrogatorio. Es normocéfala, con ojo simétrico, las pupilas se encontraban isocóricas y normoreflécticas, sus membranas timpánicas íntegras. Se difirió la exploración a la rinoscopía. Boca y faringe se encontraban sin alteraciones. Con relación a su tórax, se encontraba normolíneo, había presencia de murmullo vesicular, sin presencia de sibilancias u otros agregados. En cuanto a sus ruidos cardíacos, estos eran rítmicos, de adecuada intensidad y frecuencia, sin auscultarse soplos o chasquidos. Con relación a su piel y a los anexos, se encontraban ya en ese momento, según lo que se reporta en los datos de la historia clínica, sin la presencia ya de los sabones que habíamos mencionado previamente. Y para esto, su llenado capilar era menor a 3 segundos, el cual se encontraba pues normal. Se solicita la triptasa sérica por el servicio de medicina interna, esto a las 12:46 del día. Cabe recalcar que desconocemos la temporalidad o la hora en que se aplicó como tal los fármacos intraarticulares. El tiempo que transcurrió después de que la paciente presentó los sabones y llega hasta el servicio de medicina interna y se le aplican los antihistamínicos, únicamente pues sabemos que alrededor de las 12, 12:20, 12:30 fue el momento que se tomó la muestra y es que se envía al laboratorio. Entonces, contando con este resultado, tenemos que se reporta en 4 nanogramos por mililitro y se planea tomar una toma de triptasa sérica basal a las 24 horas. Al momento, el diagnóstico que se engloba es una anafilaxia a medicamentos, sin definir hasta el momento cuál fue el implicado, y se solicitan los siguientes estudios, los cuales fueron realizar pruebas cutáneas a metilprednisolona, triamcinolona y lidocaína, metilprednisolona y lidocaína, que fueron los que se aplicaron de manera intraarticular, y la triamcinolona con relación al fármaco que se había estado aplicando por el servicio de dermatología, al cual anteriormente pues no se había reportado que hubiera presentado algún tipo de reacción secundaria a la aplicación de este fármaco en particular. Esos estudios diagnósticos se solicitan se realicen 3 semanas posteriores al evento. Y bueno, siguiendo con la triptasa basal sérica que se tomó 24 horas posterior a la primera toma. Esta se reporta en 2 nanogramos por mililitro, a pesar de que el diagnóstico de anafilaxia se establece con que sea mayor a 11.4 nanogramos sobre mililitro. En este caso, nosotros tomamos el valor de la triptasa basal sérica, aplicamos la fórmula del 20% por 1.2 más 2 nanogramos sobre mililitro, que nos estaría dando un resultado de 4.4, que si recordamos en la que se tomó de manera inicial, que no sabemos cuánto tiempo fue que se tomó desde que inició el evento, se reporta en 4, que es muy cercana al valor que tendría que estar para decir que efectivamente se elevó dicho parámetro. Se cita a la paciente a las 3 semanas,
Sin embargo, estas se programan hasta el siguiente año, que fue en marzo del 2019, en la cual realizamos unas pruebas de punción por PRIC, en donde se utilizó acetato de metilprednisolona, la ampolleta de 40 miligramos sobre mililitro, y se utiliza una concentración de 1 en 1. Para esto, el testigo negativo se reportó en 1 por 1, al igual que el eritema, y el testigo positivo, se reportó en 5 por 4 y 22 por 20. A lo cual, tras la aplicación de la prueba por PRIC de metilprednisolona, pues se reporta como positiva, estando en 7 por 5 milímetros, con un eritema de 12 por 10 milímetros. Para el resto de los fármacos, la triamcinolona, se utilizó triamcinolona, ampolleta de 20 miligramos por mililitro, y en la prueba PRIC se realizó una concentración de 1 en 1. Con relación al testigo negativo, reportándose en 2 por 3 milímetros de roncha y con eritema de 6.5, y el testigo positivo con una adecuada respuesta. Para el caso de la triamcinolona por PRIC, se realiza la prueba, la cual se reporta en 1 por 1 milímetros de roncha y de eritema 2 milímetros por 3. Ante este resultado, siendo negativo, se decide realizar la prueba intradérmica. En este caso, utilizamos una concentración de 0.4 miligramos por mililitro, que equivale a 1 en 100. Para esto se reportó la prueba de la triamcinolona intradérmica en 4 por 4 de roncha y con un eritema de 5 milímetros por 4 milímetros, que al compararlo con el testigo negativo, pues resulta en un resultado pues negativo. Se hace una segunda prueba intradérmica con un cambio en la concentración, quedando en 1 a 10, la cual de igual manera se reporta negativa. En el caso de la prueba de punción de PRIC para la lidocaína, se utilizó una ampolleta de 10 miligramos por mililitro. Y en esta ocasión también la dilución o concentración de esa solución fue 1 a 1. Y como podemos ver, comparado contra el testigo negativo, vemos que realmente pues tampoco hubo una respuesta. En el caso de la prueba intradérmica, quedando una concentración de 1 a 10. De igual manera, el testigo negativo, quedando en 8 por 8 milímetros de roncha, al compararlo pues con la roncha tras aplicar la lidocaína intradérmica, de igual manera pues se demuestra que pues no hay una respuesta por encima del valor del testigo negativo, por lo que se considera negativa, y se realiza una segunda prueba intradérmica a una concentración 1 a 1, la cual también resulta en negativa, y eso pues lo podemos visualizar aquí con los datos reportados de dichas pruebas. La interpretación fue pues que el acetato de metilprednisolona resultó positiva en la prueba cutánea de tipo PRIC y la triamcinolona y la lidocaína resultaron negativas, concluyendo que el acetato de metilprednisolona pues fue el agente causante de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, en este caso anafilaxia, que presentó nuestra paciente. El plan terapéutico y las indicaciones que se le dieron fue pues evitar por completo el uso o administración de metilprednisolona y valorar las opciones diferentes para el manejo con esteroides. A continuación pasaremos a revisar las reacciones de hipersensibilidad inmediata a los corticosteroides y la información con la que se cuenta actualmente. Importante primero definir qué son las reacciones adversas a medicamentos, que estas son cualquier respuesta nociva e involuntaria a un medicamento. Esta tiene una prevalencia del 1 al 3% de los ingresos hospitalarios y va a ocurrir hasta en un 10 al 20% de los pacientes que se encuentran en una unidad hospitalaria. Vamos a ver que se dividen en varios grupos tipo A, tipo B, C, D, E, F, G. Y las más frecuentes van a ser estas dos, la tipo A y la tipo B. La tipo A siendo aquellas reacciones que son comunes y predecibles, que se presentan en individuos sanos, dependen de dosis, pueden llegar a presentar síntomas gastrointestinales, pueden incluso
dependiendo igual de la dosis, llegar a generar toxicidad renal, entre otros. Y el tipo B, que es el que nos concierne a nosotros en este caso, son reacciones que son impredecibles, que sucede en individuos susceptibles, es independiente de la dosis y puede ser llevada a cabo por diferentes mecanismos, en este caso el mecanismo inmunológico o los mecanismos no inmunológicos. ¿Ok? En el inmunológico, como ya sabemos, está mediado por IgE, y en el caso del no inmunológico, es mediado por células y va a haber también una degranulación directa de los mastocitos. En el caso del mecanismo inmunológico, en el mediado por IgE es donde vamos a ver que hasta en el 20% de los pacientes se va a llegar a presentar hipersensibilidad por fármacos. Los corticosteroides son fármacos que han sido utilizados de manera amplia en todo el mundo. Como sabemos, están indicados en una variedad de condiciones alérgicas, condiciones de malignidad, enfermedades autoinmunes, en el caso de trasplantes. Y hasta la fecha, la literatura sobre aquellos casos confirmados de alergia a los corticosteroides se ha limitado de manera principal, ya sea a informes aislados o a series de casos. Y al momento existe una creciente evidencia que sugiere que muchas de las reacciones son secundarias a los excipientes que se encuentran en estas formulaciones de los fármacos corticosteroides en lugar de los propios esteroides. Con relación a la historia de los corticosteroides, en 1855, Addison fue el primero que describe que en aquellos pacientes en los cuales hay destrucción de las glándulas suprarrenales, hay resultados fatales que puede llegar a ocasionar la muerte. En 1912, Cushing estudia acerca del hipercortisolismo. Posteriormente, en 1930, se identifica que la glándula suprarrenal, y que de manera particular en la corteza, esta se encarga de regular la homeostasis metabólica de agua y de los electrolitos. En 1932 se demuestra que la glándula pituitaria era aquella que estimulaba a la glándula suprarrenal, y en 1948 Harris describe a la hormona corticotropina, y que esta viene o proviene de la hipófisis. En 1949 es cuando se empiezan a utilizar de manera terapéutica los glucocorticoides. En 1952, Sulzberg y Witten son los que desarrollan la hidrocortisona, inicialmente llamada sustancia F, y que posteriormente se le cambia al nombre que hoy conocemos, que es hidrocortisona. Y es el momento en cuando se empiezan a utilizar como tal los corticosteroides tópicos. En los siguientes años se desarrolla la prednisolona, posteriormente los glucocorticoides halogenados, y ya a finales de 1978 resulta que detectan que hay la aparición de ciertos efectos secundarios a los corticosteroides de alta potencia, y se inicia la producción de lo que hoy conocemos como esteroides bajos o de baja potencia. Con relación a la estructura molecular, es importante conocer que los corticosteroides van a poseer la misma estructura básica, y esto es que constan de 3 anillos hexanos, que son estos 3 que vemos aquí, y un anillo pentano. La potencia de los corticosteroides va a depender de los radicales que están presentes, entre ellos en los grupos amino, carboxilo, fosfatos, etc. En 1989, Koopman clasifica los corticosteroides en 4 grupos de reactividad, siendo A, B, C y D. Esto en función a su estructura molecular y sus características clínicas. Como podemos ver en la tabla, a su mano derecha, perteneciendo al grupo A, eran aquellos que no tenían sustitución del anillo D,
excepto a una cadena corta de esteres o tioesteres en el carbono 21, y en estos se incluye la hidrocortisona, la metilprednisolona, prednisolona, así como sus esteres de acetato, acetato de cortisona, prednisona y tixocortolpivalato. En el grupo siguiente son los acetónidos, que entre ellos está la triamcinolona, la fluocinolona, la alcinoida, la fluocinolona, budesonida, desonide. En el C son aquellos que contenían metilación en el carbono 16, que son la betametasona, dexametasona, desoximetoxazona y flucocortelona. En la clasificación D, que se subdividía en dos grupos de 1 y de 2, esto dependiente si contaban con una metilación en el carbono 16 y si había una sustitución con un halógeno en el D1 y en el D2 sin sustitución de este halógeno, además de que contara con un ester en la cadena del carbono 17 y también en el carbono 21. Posteriormente, esta clasificación es validada por Goossens y colaboradores en base a los resultados que se obtuvieron de la prueba de una corte, en donde se realizaron pruebas de parche a pacientes con sospecha de alergia a los corticosteroides. Y es importante recalcar que esta clasificación únicamente es válida para las reacciones de hipersensibilidad tardía, no para los de hipersensibilidad inmediata. Posteriormente se reclasifican los corticosteroides y como podemos ver quedan divididos en 3 grupos, en donde las características del primer grupo es que no había sustitución de un metilcarbono, metilación del carbono en el carbono 16 y que en la mayoría de los casos estos no estaban halogenados. Entre ellos aquí pues tenemos a la metilprednisolona, hidrocortisona, fluorocortisona, prednisolona, entre otros. En el grupo 2 es que efectivamente esos están halogenados y tenían una estructura cis-ketaldiol en el carbono 16 y en el 17, y forman parte de los acetónidos, como veíamos en el grupo B. Y en el tercer grupo están los que tienen una sustitución de metil en el carbono 16 y que están halogenados. Y pues aquí tenemos al resto de los corticosteroides. Se ha visto que corticosteroides alternativos que se encuentran en el mismo grupo del corticosteroide culpable de la reacción o que fue el que desencadenó, presuntamente desencadenó la reacción en dicho paciente, a menudo pues van a ser tolerados por estos, y además se ha observado que hay reactividad cruzada incluso entre diferentes grupos de corticosteroides. Las vías de administración para los corticosteroides: tenemos los que son vía tópica o sistémica. Para la vía tópica tenemos los que son cutáneos, los que van en mucosas como ocular, nasal, digestiva. Para la vía sistémica tenemos la oral, intravenosa, intramuscular, pero también se han observado que pueden llegar a desencadenar efectos sistémicos cuando hay aplicaciones vía intraarticular o vía neuroaxial, por lo que se consideran también estos que van dentro del grupo de fármacos o vías de administración que son sistémicas. Y bueno, según lo que se reporta en la literatura, los corticosteroides que son administrados por vía sistémica se asocian con una mayor frecuencia a reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o que pudiesen llegar a ocasionar anafilaxia. Con relación a los antecedentes históricos de anafilaxia, tenemos que desde 1960 en la revista The Lancet se reporta una reacción anafilactoide a la hidrocortisona. Posteriormente
Si vamos buscando en 1981, de igual manera, a la aplicación de metilprednisolona intravenosa, en este caso sistémica, también hay reporte de anafilaxia en 1996 y 1997. La prevalencia reportada de hipersensibilidad a los corticosteroides tópicos va del 0.2 al 5%. Hay pocos casos reportados de pacientes asmáticos con reacciones alérgicas a los corticosteroides tópicos, y un estudio reporta una tasa de sensibilización en pacientes con asma y o rinitis alérgica que fueron tratados con bivalato de tioxocorto del 1.4% y de no asmáticos del 0.9%. A pesar de que hay una mayor tasa de sensibilización para aquellos pacientes que habían sido tratados anteriormente con corticosteroides, al momento pues no demuestra tener una significancia estadística. Para los corticosteroides sistémicos se reporta una prevalencia de hipersensibilidad aún menor, del 0.1 al 0.03%. Raramente son reportados estos casos. En 1998 se estimó la tasa de reacciones alérgicas en una cohorte de 213 niños que fueron tratados con corticosteroides intravenosa, y se vio que el 0.1% de ellos llegaron a presentar reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Alrededor de 100 publicaciones han informado reacciones después de la administración oral o parenteral de corticosteroides cuya naturaleza alérgica no siempre fue probada. ¿A qué nos referimos esto? Que únicamente se han reportado que ha habido reacciones de hipersensibilidad, mas no se les hizo un abordaje como tal, y no contamos con esa información para determinar si fue pues mediada por un mecanismo de hipersensibilidad. Pasando ahora a hablar acerca de las rutas de sensibilización, es importante saber que los tratamientos tópicos como los sistémicos pueden llegar a sensibilizar a los pacientes y desencadenar una reacción inmune específica. Y es importante también hacer una distinción entre la vía original de sensibilización y la reacción observada, ya sea a corticosteroides tópicos o a los sistémicos. Los pacientes que reaccionan a corticosteroides sistémicos pueden estar sensibilizados a ese agente o a uno que está químicamente relacionado, esto por su previa aplicación tópica o viceversa. La vía de sensibilización más común es la cutánea, y en menor frecuencia se reportan vías locorregionales como pudiese ser la respiratoria, la digestiva, la intraarticular, y los de vía sistémica, que a final de cuentas los locorregionales entrarían en el grupo de la vía sistémica, pero esto refiriéndonos a los medicamentos intravenosos y el resto que incluye este grupo. Bueno, ¿y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para que alguien se sensibilice? Vamos a ver que va a haber varios factores inherentes a la estructura química y a las propiedades individuales de las formulaciones de los esteroides, así también como factores que van a ser específicos para cada paciente, y estos van a determinar la inmunogenicidad y el desarrollo posterior de reacciones de hipersensibilidad. Igual, ya habíamos mencionado esto, pero el cortisol o la hidrocortisona va a representar la principal hormona del grupo de esteroides. Esta contiene 21 átomos de carbono, va a contener un grupo hidroxilo C17 y, como lo sabemos, tiene una actividad glucocorticoide y mineralocorticoide. Vamos a ver que va a ser un apteno de 400 kilodaltones con una estructura conformada por un núcleo de esterano que va a estar formado por la condensación de 3 anillos de hexano con 6 átomos de carbono y un anillo pentano con 5 átomos de carbono. Esto hablando principalmente de la hidrocortisona, ¿ok? Debido a que tiene un bajo peso molecular y tiene una alta liposolubilidad, esto lo va a hacer un alérgeno de contacto ideal.
Una vez que penetra los tejidos, va a resultar en un producto de degradación de la posición del carbono 21 y va a formar el glioxal-esteroide. El glioxal-esteroide, al unirse a los grupos guanidino de la arginina, va a formar un apteno. Y la estabilidad del enlace covalente del apteno esteroide con proteínas cutáneas o séricas va a darle a este la característica de ser inmunogénico. La afinidad de la hidrocortisona con la arginina y las formulaciones tópicas que lo contienen en condiciones equimolares podrían ser un factor clave para la promoción de una sensibilización mediada por células a los corticosteroides tópicos. Y algunos de los factores involucrados va a ser el pH alcalino, en particular el pH alcalino de la piel, que va a promover la oxidación del cortisol y su degradación con una mayor acumulación de glioxal esteroide con unión a la arginina. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a ver que va a haber una disminución o va a haber un pH alcalino? Sobre todo cuando un paciente curse con infecciones cutáneas, en el caso de la terapia oclusiva, pacientes con lesiones eczematosas, en el caso de dermatitis por contacto alérgica, dermatitis por contacto irritativa, que en estos casos utilizamos corticosteroides tópicos, ¿verdad? Y pues también en otro tipo de dermatitis crónica en donde tengamos uso de estos esteroides tópicos. Vamos a ver que también la formación de un esteroide glioxal también es posible que se dé en el suero, y este va a ocasionar el desarrollo de sensibilización posterior a las administraciones sistémicas repetidas de los corticosteroides. Aunque el cortisol está presente en la sangre en una concentración muy mínima de forma libre, este va a requerir de la unión a proteínas para que pueda ser transportada. Entonces, la administración de corticosteroides modificados químicamente en dosis superiores a los niveles fisiológicos pudiesen llegar a causar la formación de estos compuestos conjugados de los que ya hablamos, de cortisol sérico con transcortina o cortisol albúmina, que son moléculas que son estables y por lo tanto también les da la característica de ser inmunogénicos. ¿Qué factores van a influir en la sensibilización a los corticosteroides? Por vía tópica, como comentábamos, pacientes con enfermedades dermatológicas de larga evolución que estén tratados con corticosteroides, cambios en la barrera cutánea y o un ambiente proinflamatorio local. Y al momento no se sabe si la atopia representa un factor de riesgo para el desarrollo de alergia a los corticosteroides o que este pueda deberse a un sesgo de selección, ya que este grupo de pacientes atópicos tiene mayores probabilidades de recibir un corticosteroide tópico con relación pues a una dermatitis atópica. Para los de vía sistémica, pues la administración de bolos intravenosos en altas dosis. Se ha observado que estas reacciones ocurren con mayor frecuencia en sujetos asmáticos y pacientes tratados sobre todo con corticosteroides sistémicos, aquellos que tienen hipersensibilidad al ácido salicílico u a otros AINES, antecedente de nefritis o de trasplante renal, factores genéticos y la presencia de enfermedades autoinmunes. El mecanismo de reacciones de hipersensibilidad inmediata a los corticosteroides aún no se comprenden por completo, pero se han notificado casos en donde se ha llegado a detectar una IgE específica para la metilprednisolona. La IgE, pues estando dirigida contra el compuesto esteroide que habíamos mencionado, que es el apteno, con su proteína o transportador. Un estudio llega a informar que hay transferencia pasiva de reactividad y esto apoya el concepto de que los anticuerpos pueden mediar reacciones alérgicas a los corticosteroides. Wilkinson y colaboradores han sugerido que toda la estructura de anillos de carbono de los corticosteroides podrían comportarse como un epitopo alergénico en las reacciones de hipersensibilidad tardía y eso también podría ser aplicable a las reacciones de hipersensibilidad inmediata a los corticosteroides sistémicos. La presentación clínica de los datos o síntomas y de hipersensibilidad ocurren en promedio alrededor de una hora posterior a su administración, pero como lo hemos visto, esta hora no, o vaya este valor o este número, pues puede variar, ¿verdad? Puede tardar más de una hora y considerarse todavía
una reacción de hipersensibilidad. Los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes: la presencia de urticaria, angioedema, sibilancias, broncoespasmo, náusea y o vómito, hipotensión e incluso llegar al colapso cardiovascular. Al momento no está claro si algunos tipos de corticosteroides son más propensos a causar reacciones de hipersensibilidad que otros, o si la probabilidad de presentar una reacción esté relacionada con la frecuencia de administración de ciertos corticosteroides en específico. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en la hipersensibilidad a los corticosteroides? Bueno, tenemos desde cutáneas, oftalmológicas, digestiva. En el caso de la respiratoria, al entrar en contacto con los corticosteroides inhalados, los que son colocados a través de la nariz, la aplicación de corticosteroides por vía intraarticular o aquellos pacientes que son infiltrados, y pues los corticosteroides sistémicos. Y bueno, para las cutáneas, pues se ha visto que pueden haber la presencia de lesiones crónicas eczematosas. Dependiendo del sitio de aplicación, puede presentarse eritema, puede haber erupciones purpúricas, eritema multiforme, edema del sitio donde se aplique el corticosteroide, en este caso tópico, eczema agudo. Voy a pasar tantito a la siguiente diapositiva para continuar el listado. Otro tipo de erupciones, incluso también la aparición de lesiones satélite que van a distancia, alergia por contacto. En el caso de las oftalmológicas, puede llegarse a presentar conjuntivitis, eczema o edema de los párpados, erupción periorbitaria, prurito. En el caso de la digestiva, en aquellos pacientes a los que se les puede irrigar con corticosteroides de manera local, pues la presencia de diarrea, irritación local. En el caso de aquellos pacientes que entran en contacto con medicamentos que se inhalan, puede llegar a haber erupción alrededor de las narinas, de la nariz, de los labios, e incluso puede haber una diseminación a otras áreas locorregionales, como pueden ser párpados, como pueden ser las mejillas, el cuello, el tórax. Puede haber prurito, sensación de ardor, congestión nasal, epistaxis, inflamación de las fosas nasales, entre otros. En el caso de aquellos fármacos que son inhalados, pues puede llegar a haber eritema o edema en la mucosa oral, puede haber una estomatitis por contacto alérgica, tos, odinofagia, disfagia, pobre mejoría tras el uso de estos corticosteroides inhalados, empeoramiento de la obstrucción bronquial, ataques severos de asma, que uno pensaría que muy probablemente este sea desencadenado per se por un asma de base, broncoespasmo, broncoconstricción, disminución del BEF1, prurito, urticaria, angioedema. Para el caso de las aplicaciones intraarticulares, otros tipos de infiltraciones, pues puede ver en el sitio de aplicación eritema, eczema, urticaria, prurito. De igual manera, puede llegar a presentarse erupciones que están a distancia del sitio de inyección, como eritema multiforme, erupciones generalizadas, urticaria y angioedema, y pues una reacción de tipo anafiláctica, como fue en el caso de nuestra paciente. En el caso de los corticosteroides que se administran, ya sean orales, intravenosos o intramusculares, pues puede haber empeoramiento de lesiones que previamente ya estaban en piel, puede haber extensión de estas lesiones o lesiones parecidas en otros sitios en donde no se había estado afectado, puede haber lesiones eritematosas maculares, generalizadas, maculopapulares, papulovesiculares, pustulares,
eczematosas, purpúricas, puede llegarse a presentar eritrodermia, edema de los párpados, angioedema, broncoespasmo con una crisis asmática, sobre todo esto en pacientes asmáticos, y otros síntomas generales como prurito, vértigo, angina, broncoespasmo, náusea, vómito, dolor abdominal y de igual manera un shock y una falla cardiorrespiratoria. Que bueno, también en el caso de las infiltraciones intraarticulares, como habíamos mencionado, pues incluso se pueden llegar a presentar este tipo de síntomas, no es exclusivo solamente para la administración oral intravenosa o intramuscular. Se llevó a cabo una revisión de reacciones de hipersensibilidad inmediata secundaria a los corticosteroides reportada en la literatura en inglés durante un periodo de 11 años, que eso fue de enero del 2004 a diciembre del 2014. Y aquí podemos ver que se incluyeron un total de 120 pacientes que tuvieron reacciones, entre las cuales para la ruta de administración intravenosa, gran parte de ellos predominaba una respuesta de tipo anafiláctica. En el caso de la administración intramuscular, también se destacó la anafilaxia. En la intraarticular, en todas se reportó anafilaxia, y esto con relación a lo que les mencionaba en la tabla anterior, en donde hasta 13 pacientes de los 14 resultaron positivos para reacciones de tipo PRIC. En el caso de la administración oral, la urticaria y el angioedema fue lo que predominó. En el caso de la administración intralesional, como puede ser en el caso también de nuestra paciente, que bueno, como sabemos, la triamcinolona no fue el esteroide culpable de la reacción. También se han llegado a ver casos de anafilaxia para los corticosteroides tópicos. Comparado contra la urticaria y el angioedema, pues hubo un predominio de la anafilaxia. Y en estos casos, en otros que se reportan como la administración epidural inhalada, la anafilaxia también destaca, pero bueno, no se obtuvo información acerca de otro tipo de reacciones. Entonces, pues bueno, faltaría ahí información para poder comparar. Y además de esto, pues bueno, aquí en la última columna podemos ver que, por ejemplo, hasta en el un 80% de los pacientes que hicieron, donde se les administró un corticosteroide vía intravenosa, pues se vio que efectivamente la reacción, pues sí se catalogó como una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Y como mencionábamos, pues igual en la intraarticular, en la oral y en la intramuscular, pues todos los pacientes de este grupo también, pues hubo evidencia de que fue llevada a cabo por un mecanismo pues de este tipo. Ahora, ¿cuáles fueron los corticosteroides que estuvieron relacionados en mayor frecuencia con la anafilaxis? Sobre todo fue la metilprednisolona, seguido de la triamcinolona, la prednisona, hidrocortisona, betametasona y en último la fluticasona con el sarometerol. Para el caso de la urticaria y el angioedema, la metilprednisolona fue pues el más frecuente. Para el caso de broncoespasmo o disnea, de igual manera la metilprednisolona. Para rash, igual metilprednisolona, y para la manifestación de flushing, pues se reportó la prednisolona. Y bueno, pues el total de reacciones que podemos ver, o sea, fue la metilprednisolona, el corticosteroide pues involucrado en ese tipo de reacciones. También se llevó a cabo otra cohorte de pacientes con los que se les tenía sospecha únicamente de hipersensibilidad a corticosteroides, y en donde en algunos de ellos se pudo realizar pues una prueba de reto para confirmar el diagnóstico y definir si había sido como tal una reacción de hipersensibilidad. Con relación a los parámetros que aquí vienen descritos,
Bueno, podemos ver que en el caso de los pacientes en los que se demostró alergia, fue sobre todo para, en un 77.8% para aquellos pacientes a los que se le administró vía intraarticular o intramuscular, 0% para el caso de fármacos administrados orales o intravenosos, pero esto siendo para otros fármacos antiinflamatorios, y para los neuroaxiales como por vía epidural, intratecal o perineural, un 22%, comparado con los valores de pacientes no alérgicos. En el caso de las reacciones índice, o esto se refiere básicamente a las reacciones que desencadenó como tal el fármaco o el corticosteroide que se sospechaba, pues bueno, se vio que las reacciones mucocutáneas y las respiratorias pues eran las predominantes, y que los corticosteroides metilprednisolona y triamcinolona pues eran los principales culpables. Aquí también pues abordó un poco acerca de definir si efectivamente era el corticosteroide o eran los excipientes. Y por ejemplo, enfocándonos nada más en los de metilprednisolona, de los 3 pacientes que se reportó y se logró confirmar una reacción de hipersensibilidad, al continuar el abordaje y hacerse pruebas para los excipientes, pues se demostró que el polietilenglicol era el culpable de estas reacciones como tal. Hablando ahora acerca un poquito de las modificaciones químicas con ésteres, los corticosteroides se combinan con ésteres en la posición del carbono 21 para aumentar su solubilidad. El que es más utilizado de manera frecuente en preparaciones de uso intravenoso va a ser el succinato, y este va a ser responsable de hasta 1 en 10 de las reacciones reportadas a los corticosteroides intravenosos. Y otros tipos como el fosfato de sodio y ésteres de acetato, estos solo son utilizados, o vaya, se esterifican estos corticosteroides solamente para sus administraciones intraarticulares y en tejidos blandos, y hasta el momento no se han reportado casos de hipersensibilidad. Ahora, no podemos dejar a un lado los excipientes, como lo mencionaba en el estudio que les mostré hace unas diapositivas, ya que pues los excipientes también juegan un rol importante y pueden ser más bien también el desencadenante de las reacciones de hipersensibilidad. Y sobre todo, pues se han reportado en aquellos que son vía intraarticular, intramuscular y paraespinal, y van a representar 1 de cada 5 de los casos reportados de hipersensibilidad inmediata. Vamos a tener que los principales excipientes que se encuentran en estos son la lactosa, la carboximetilcelulosa, el polietilenglicol y el exilenglicol, y deben siempre considerarse como un posible agente causal si figuran dentro de los ingredientes de los corticosteroides que estamos utilizando o se le llegaron a administrar al paciente. Con relación a la lactosa, se han reportado 10 casos de individuos alérgicos a la leche de vaca que desarrollaron anafilaxia y urticaria con el uso de succinato de metilprednisolona. 9 casos fueron secundarios efectivamente al succinato de metilprednisolona, y 1 caso fue secundario a la fluticasona. En el caso de la carboximetilcelulosa, pues este es un polímero de 1,4-D glupopiranosil con un peso molecular de 9.000 a 70.000 gramos por mole. Es una sustancia osmóticamente activa. Esta se utiliza como agente de suspensión en preparaciones parenterales, como agente solubilizante en cosméticos, entre otros, y se ha reportado hipersensibilidad con la administración intralesional e intraarticular de triamcinolona, ya que la triamcinolona en sus formulaciones contiene carboximetilcelulosa. En 1973 fue el primer caso reportado de anafilaxia en un paciente que la recibió de manera intraarticular. Y bueno, de manera reciente se ha demostrado la utilidad de realizar pruebas cutáneas con gotas oftálmicas, en este caso las Refresh Tears, que contienen esta carboximetilcelulosa para poder confirmar alergia. En el caso del polietilenglicol, estos son polímeros hidrófilos de etilenglicol que se utilizan en alimentos cosméticos como aditivos farmacéuticos. Tienen un peso molecular de 100 a 20.000 gramos por mol, tienen una pobre absorción intestinal por arriba de 1000,
y por lo tanto es probable que la dosis que se requiera para desencadenar una reacción de hipersensibilidad sea menor cuando se administra por vía parenteral a medida que aumenta la biodisponibilidad de este. Y el polietilenglicol 3350 a 4000 se va a encontrar en las formulaciones de la metilprednisolona. Y en el 2005, este autor fue el que informó un caso de anafilaxia posterior a la inyección de metilprednisolona de depósito. Al momento se reporta una baja frecuencia de sensibilización al polietilenglicol. Sin embargo, pues es importante mencionar que esto puede ser secundario, que no se hace un abordaje completo del mismo. El polisorbato 80 va a ser otro polímero que se utiliza en formulaciones como la triamcinolona y la metilprednisolona. Tiene homología con el polietilenglicol y se han llegado a reportar casos aislados de alergia y reactividad cruzada con polietilenglicol. Al momento no existe una solución con licencia o que sea aprobado con el cual se puedan realizar pruebas cutáneas. Aquí les dejo únicamente esa manera de que tengamos conocimiento de cuáles son los corticosteroides más utilizados y qué es lo que contiene, por ejemplo, el acetato de metilprednisolona, que se utiliza bastante frecuentemente, el Depomedrol, es el que contiene polietilenglicol 3350, el succinato de metilprednisolona que contiene lactosa, este no está disponible en México, pero en Estados Unidos sí. Y el Solumedrol, este no contiene ningún tipo de excipiente como polietilenglicol, lactosa, polisorbato 80. En el caso de la triamcinolona, tenemos que estos contienen carboximetilcelulosa y polisorbato 80, y el hexacetónido de triamcinolona contiene sorbitol E420 y polisorbato 80. El abordaje diagnóstico, pues es importante realizar pruebas in vitro in vivo. Las pruebas que se recomiendan son las pruebas PRIC y las intradérmicas para confirmar el diagnóstico de hipersensibilidad. Y las pruebas cutáneas pues deben ser realizadas con los corticosteroides implicados, así como con el excipiente. Las pruebas de PRIC se pueden realizar con soluciones madre o las soluciones originales, y las intradérmicas con diluciones de 1 en 10 del corticosteroide diluido pues en solución salina para disminuir la concentración y que esta no sea tan irritante. Para las pruebas de polietilenglicol se puede realizar utilizando una preparación con un laxante, que puede ser el polietilenglicol 3350, en este caso podemos utilizar el Contumax, y puede ser diluido hasta 105 miligramos por mililitro. En caso de que haya sospecha de un polietilenglicol y tengamos un resultado negativo, hay que considerar realizar pruebas adicionales con diferentes diluciones y con otros pesos moleculares, ya que este de 3350 pues no es el único. Las pruebas intradérmicas con este excipiente deben de hacerse con bastante cautela y en un medio en donde pues tengamos todo lo necesario para tratar una reacción de tipo sistémica, sobre todo por el riesgo que existe. Y para la prueba de carboximetilcelulosa, las pruebas de PRIC y de intradérmicas las podemos hacer sin diluir o con diluir, y podemos utilizar gotas oftálmicas de carmelosa sin conservadores al 1%, que vendrían siendo las refresh tears, en una dilución de 1 en 10, en dado caso que deseamos diluirlas. Para la carboximetilcelulosa oral como para el polietilenglicol, los pesos moleculares por arriba de 1000 van a ser bastante mal absorbidos y pueden ser tolerados por los pacientes con alergia a estos componentes a pesar de que hayan tenido una respuesta de hipersensibilidad por vía sistémica. Y la prueba de reto con fármaco a cualquiera de los excipientes pues tiene un valor diagnóstico limitado. Los protocolos que vayamos a realizar de pruebas de reto con fármaco deben de adaptarse siempre al individuo y ajustarse en función al riesgo. Y todos los pacientes deben de recibir el mismo corticosteroide y la misma formulación que ha sido implicada en la reacción índice, que la reacción índice se refiere al evento con el cual el paciente tuvo la reacción. O sea, el mismo fármaco que se administró, la misma presentación. Esto de forma graduada para poder confirmar o descartar el diagnóstico de alergia al corticosteroide. Aquí les dejo una tabla en donde vienen las
diferentes diluciones para pruebas PRIC y para las intradérmicas. Y esto pues es lo que se ha estudiado hasta el momento y que estas pues no llegan a causar irritación local a su aplicación. Para las pruebas in vitro se puede llegar a hacer un inmunocap para medir la IG específica contra el corticosteroide, y también tenemos la prueba de activación de basófilos, que aún hay resultados prometedores para el diagnóstico de alergia, sobre todo para polietilenglicol y para el succinato de metilprednisolona, pero el acceso limitado a este estudio y la baja incidencia de reacciones de hipersensibilidad, o más bien infradiagnosticadas, pues han impedido que se puedan determinar valores de sensibilidad y especificidad. Y ya por último, este algoritmo pues resume en sí cuál es el abordaje que se tiene que hacer. No hay una guía específica para esto. Los autores y colaboradores que fueron los que realizaron la segunda cohorte que mencioné, ellos sugieren pues realizar este algoritmo para poder llegar al diagnóstico. ¿Ok? Y bueno, empezando primero en aquellos pacientes que tengamos una historia donde se sugiere una reacción de hipersensibilidad tipo 1 a la metilprednisolona, ya sea succinato de metilprednisolona o acetato de metilprednisolona, pues habría que realizar estas pruebas que mencionaré a continuación. Sin embargo, es importante mencionar que en aquellos que tengan o que se les haya administrado succinato de metilprednisolona, si se utilizó la formulación que contiene lactosa, pues habría que descartar que no sea una reacción a las proteínas de la leche de vaca. Y bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer pruebas con acetato de metilprednisolona, que hay que recordar que este es el que contiene polietilenglicol, succinato de metilprednisolona, que únicamente contiene la lactosa y no contiene alguno otro, y el polietilenglicol como tal. En dado caso que tengamos un paciente que resulte positivo para la prueba con polietilenglicol de PRIC o para el acetato de metilprednisolona, habría que realizar una prueba de reto con el fármaco a succinato de metilprednisolona. Si esta llegara a resultar positiva, confirmaríamos el diagnóstico de polietilenglicol, y si resultara negativa, llegaríamos al diagnóstico de una alergia a la metilprednisolona. En el caso de que ya realizamos estas pruebas, tenemos una prueba positiva para succinato de metilprednisolona y también positiva para acetato de metilprednisolona, pues confirmamos que efectivamente pues hay un diagnóstico de alergia a metilprednisolona. En el caso de succinato, un resultado positivo de succinato de metilprednisolona, lo indicado aquí sería realizar una prueba de reto con el medicamento con acetato de metilprednisolona. Si esta resultara positiva, se catalogaría como una alergia a la metilprednisolona, y en caso de resultar negativa, alergia al éster succinato. Como mencionábamos, al éster succinato pues hay muy pocos reportes de que este ocasione hipersensibilidad. En el caso de que todas salgan negativas, todas las pruebas que realicemos, tendríamos que realizar una prueba de reto con el fármaco que desencadenó la reacción en ese evento previo, y en dado caso que resulten negativas, pues habría que descartar, más bien se descarta el diagnóstico de alergia. Y bueno, para la hipersensibilidad a la triamcinolona, al acetonido de triamcinolona, habría que realizar pruebas PRIC, y también podríamos utilizar gotas oftálmicas de Carmelosa, esta es la Refresh Tears, también en prueba PRIC e intradérmica. Y bueno, en caso de que resultaran negativas todas estas pruebas, habría que realizar de igual manera una prueba de reto con el fármaco. Si saliera negativa, se descarta alergia, y en el caso de ser positiva, se confirma una alergia a la triamcinolona o al excipiente. Ahora, si realizamos una prueba con el fármaco desencadenante del evento original,
y esta resulta positiva, pues confirmamos de igual manera la alergia a la triamcinolona y o al excipiente, pero pues se recomienda realizar pruebas adicionales con alternativas de triamcinolona que no contengan el excipiente. En este caso la carmelosa o la carboximetilcelulosa. Si llegara a resultar positiva la prueba con las gotas oftálmicas de carmelosa, pues bueno, aquí el diagnóstico se establece como una alergia a la carboximetilcelulosa. Como conclusiones personales, las reacciones de hipersensibilidad inmediata son raras, pero deben de sospecharse en aquellos pacientes que desarrollan reacciones de tipo alérgicas posteriores a la administración de corticosteroides. La evaluación inicial siempre va a ser realizar una historia clínica completa, ya que esta nos va a dar muchos datos y posteriormente realizar las pruebas in vivo. Para pacientes que se sospecha una reacción de hipersensibilidad inmediata a los corticosteroides, se debe realizar una evaluación tanto para el corticosteroide y a los excipientes, incluidas las proteínas de la leche de vaca, la carboximetilcelulosa, el polietilenglicol, dependiendo del caso particular de cada uno de ellos. Y bueno, aún se requiere de colaboración internacional para poder establecer y poder validar protocolos para estas pruebas a los corticosteroides y a sus excipientes. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.